Julio 23, Segunda de Crónicas 8, versión La Palabra España. Salomón trasladó a la hija del faraón desde la ciudad de David al palacio que le había construido, pues pensaba que su esposa no debía residir en el palacio de David, el rey de Israel, ya que los lugares donde había entrado el arca eran sagrados. Entonces Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar que le había construido delante del atrio, y según el ritual diario ofrecía holocaustos, de acuerdo con las prescripciones de Moisés, los sábados, los primeros de mes y las 3 fiestas anuales, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las tiendas, de acuerdo con las disposiciones de su padre David. Estableció los turnos de ministerio de los sacerdotes, los servicios de los levitas como cantores y ayudantes de los sacerdotes, según el ritual diario, y los turnos de los porteros en cada una de las puertas, pues así lo había dispuesto David, el hombre de Dios, y no desatendieron ninguna de las disposiciones del rey relativas a los sacerdotes y levitas, a los tesoros y a todas las demás cosas. Así se realizó toda la obra de Salomón, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor hasta su terminación. Salomón se dirigió a Esión-Geber y a Elat en la costa del mar, en territorio de Edom, y Hirán le envió, por medio de sus servidores, barcos y marineros expertos que junto con los servidores de Salomón llegaron hasta Ofir, y trajeron de allí 450 talentos de oro para el rey Salomón. Segunda de Crónicas 9, versión La Palabra Hispanoamérica. Salomón y la reina de Sabá. La reina de Sabá tuvo noticia de la fama de Salomón y para ponerlo a prueba con enigmas vino a Jerusalén con una magnífica caravana de camellos cargados de perfumes, oro en abundancia y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, debatió con él todas las cuestiones que traía. Salomón contestó a todas sus preguntas. No hubo ninguna tan difícil que el rey no supiera responderle. Cuando la reina de Sabá comprobó toda la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, la disposición de sus comensales, la compostura y los uniformes de sus sirvientes, los uniformes de sus camareros y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey: «Es cierto lo que había oído en mi país acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Yo no me lo creía, hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos. Pero no me habían contado ni la mitad de tu gran sabiduría, pues superas las noticias que tenía. Felices tus esposas y cortesanos, que están siempre a tu lado disfrutando de tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que ha tenido a bien ponerte en su trono como Rey del Señor tu Dios, y reafirmando su eterno amor a Israel. Te ha convertido en su rey para garantizar la justicia y el derecho». La reina regaló al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca hubo perfumes como los que la reina de Sabá regaló al rey Salomón. Además, los siervos de Hirán y los de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron también gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo entarimados para el templo del Señor y para el palacio real, y cítaras y arpas para los músicos. Sándalo como aquel no se había visto antes en el territorio de Judá. El rey Salomón, por su parte, dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso y pidió, superando lo que ella había llevado al rey. Luego la reina y su séquito regresaron a su país. Comercio y riquezas de Salomón. Salomón recibía anualmente 666 talentos de oro, sin contar el que llegaba de mercaderes y comerciantes, y todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos chapados en oro, de 600 siclos de oro cada uno, y otros 300 escudos más pequeños también chapados en oro, de 300 siclos de oro cada uno, y los colocó en el edificio del bosque de Líbano. El rey mandó hacer también un gran trono de marfil recubierto de oro puro.
El trono tenía 6 escalones, un escabel de oro fijado al trono y 2 brazos a ambos lados del asiento, con 2 leones de pie junto a los brazos, y otros 12 leones también de pie a ambos lados de los 6 escalones. Nunca se había hecho nada parecido en ningún reino. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro y los objetos del edificio del bosque del Líbano de oro puro. No había nada de plata, pues en tiempos de Salomón la plata estaba devaluada. El rey tenía una flota de barcos que iban a Tarsis con los servidores de Irán, y cada 3 años llegaban los barcos de Tarsis cargados de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra querían conocerlo para escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Cada cual le traía su regalo, objetos de plata y oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, y así año tras año. Salomón tenía también 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 caballos de montar, que guardaba en las ciudades con establos, y en Jerusalén junto al propio rey. Era soberano de todos los reyes desde el Éufrates hasta el país filisteo y la frontera de Egipto. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras, y tantos cedros como higueras silvestres en la llanura. Los caballos de Salomón provenían de Egipto y de todos los demás países. Muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón, de principio a fin, está escrito en la historia del profeta Natán, en la profecía de Ahías de Silo, y en las visiones del vidente Idó acerca de Jeroboam, el hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboam le sucedió en el trono. Segunda de Crónicas 10. Versión Reina Valera actualizada. La división del reino. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. Y sucedió que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, quien estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, Jeroboam vino de Egipto. Entonces mandaron a llamarlo, y Jeroboam vino con todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Vuelvan a mí dentro de 3 días. El pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía y les preguntó: ¿Cómo aconsejan ustedes que yo responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: Si tratas bien a este pueblo y los aceptas y les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les preguntó: ¿Qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: Alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron diciendo: Así responderás al pueblo que ha hablado contigo diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros. Así les dirás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora bien, mi padre cargó sobre ustedes un pesado yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, como el rey había hablado diciendo: Vuelvan a mí al tercer día. Entonces el rey les respondió con dureza. El rey Roboam dejó de lado el consejo de los ancianos y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo con escorpiones. El rey no hizo caso del pueblo, porque esto estaba dispuesto de parte de Dios, para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Y viendo todo Israel que el rey no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David?
No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a su morada. Mira ahora por tu propia casa, oh David. Entonces todo Israel se fue a sus moradas, pero Roboam reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Después el rey Roboam envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral, pero los hijos de Israel lo apedrearon y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir en un carro para huir a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta el día de hoy. Romanos 8, versión Nueva Biblia de las Américas. Viviendo según el Espíritu. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aún el cuerpo esté muerto a causa del pecado. Sin embargo, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La gloria futura. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de su esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria, de los hijos de Dios. Salmo 18, versión Reina Valera 1960. Acción de gracias por la vida, victoria. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Entonces dijo, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Y en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y que me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación.
Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Proverbios 19, versión Reina Valera actualizada. El que despoja a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que avergüenza y deshonra.